Cordial saludo para todos, buenas noches. A continuación, vamos a dar inicio al conversatorio en el que vamos a abordar la etapa 4, métodos y metodologías. En este conversatorio me acompañan Jenny Loana Hernández, Dana Valentina, Sarilicet Pulido y quien les habla. En este conversatorio vamos a intentar dar respuesta a la pregunta: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales? Antes que nada, me gustaría dejar sobre la mesa la importancia y el concepto del modelo tridimensional de Norman Falkirk, que nos aporta eh, unas herramientas en su modelo tridimensional que identificamos o que nos ayuda a identificar los elementos dominantes dentro de los discursos, lo que nos ofrece la posibilidad de identificar cómo se construyen y se perpetúan ciertas estructuras ideológicas en la sociedad y cómo éstas pueden ser gestoras de transformación social. Pero también me gustaría aterrizarlo mucho más para que sea tangible. El discurso, el análisis crítico del discurso, lo podemos encontrar en elementos o podemos encontrar elementos dominantes en situaciones tan cotidianas como, por ejemplo, la toma de decisiones en casa, en familia, en situaciones tan frecuentes como hablar con los hijos o hablar con la pareja frente a la toma de decisiones respecto a las prioridades económicas de la casa, porque si bien siempre hay necesidades generalizadas, el papá en la familia o la mamá pueden tener divergencias en su forma de considerar sus prioridades. Puede ser que frente a los gastos se genere una prioridad para la mamá diferente, como por ejemplo la educación de sus hijos, como para el papá puede ser la prioridad adquirir algunos elementos fundamentales o importantes, ¿sí? Por ejemplo, un vehículo, el gasto de la alimentación, cómo se genera esta. También, por ejemplo, lo podemos encontrar en elementos tan cotidianos como quién domina o quién da el elemento ideológico dominante frente a la decisión de qué manera los hijos pueden o no utilizar elementos tecnológicos en la casa, jugar videojuegos, eh, utilizar por mucho tiempo o no los elementos como el celular, ¿sí? Las redes sociales. Puede haber una divergencia y al final pues puede haber un discurso dominante. Entonces, en cosas como estas podemos ver que hay la capacidad de generar un análisis crítico de discurso, pero en este caso, pues la idea es dar respuesta a de qué manera el análisis crítico del discurso nos puede ayudar a mostrar esos elementos ideológicos dominantes en los discursos sociales. No sé quién quiere empezar ayudándonos a responder la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Dana y una de las principales contribuciones del análisis crítico en el discurso es su capacidad para examinar cómo se construyen y cómo se transmiten las ideologías a través del lenguaje. Eso implica analizar como ciertos discursos que promuevan y refuerzan las determinadas perspectivas y creencias y valores, mientras marginalizan o silencian otras. Por ejemplo, en esta tenemos un contexto político. El analizar crítico como discurso puede revelar como ciertos discursos políticos legitiman y naturalizan ciertas formas de poder y autoridad, al tiempo que excluyen y deslegitiman otras voces y perspectivas. También el análisis crítico puede también ayudar a demostrar cómo utilizan estrategias lingüísticas para construir y mantener relaciones que dominan que dominan y subordinan implementando
ciertos términos, metáforas, narrativas o perpetúan desigualdades sociales como las relaciones de género o las clases sociales o la etnia. Listo, amiga, muchas gracias. Entonces, me gustaría resaltar un punto que nombraste ahí y es la coherencia lingüística, que está inmersa en el análisis crítico del discurso. O sea, podemos identificar diferentes tipos de ideologías a través de esa coherencia lingüística, pero también es bueno tener en cuenta que Norman Fairclough no hace mención exclusivamente cuando dice o habla sobre el texto o el discurso en el texto, también hace referencia a los elementos semióticos o a la simbología. Entonces, no solamente es cómo se genera esa coherencia textual, lingüística, sino también cómo se identifican elementos ideológicos dominantes en simbologías. Pueden ser en elementos tan cotidianos como leer un cómic, por ejemplo, ver una serie, ¿sí? Algo que es a nivel gráfico, una pancarta, un folleto, cosas elementos ideológicos que pueden estar inmersos en aspectos semióticos. Em, ¿Quién nos puede ayudar también para continuar con el intento de dar respuesta a esta interesante pregunta? Bueno, compañeros, entendemos que el análisis crítico del discurso es un tipo de estudio que se centra en el estudio de abuso de poder y la desigualdad social, en el contexto social y político, como también en el ACD. Es caracterizado por ser un movimiento social para los discursos políticos comprometidos. Este tipo de análisis tiene algo muy relevante y es que su estudio solo se centra en los problemas sociales y los asuntos políticos. Es un análisis crítico multidisciplinario, pero en sí su estudio investigativo es en cómo pueden desafiar el abuso de poder en la sociedad. En conclusión, ellos buscan descubrir esas estructuras que se realizan en los discursos que tienen como fin dominar sobre otras personas o una comunidad, logrando un poder de convencimiento donde las personas acepten ideologías y quieran ponerlas en práctica. Firecron, perdón, no sé eh, pronunciarlo, pero Firecon, bueno, algo así, en 1995, que es como uno eh, de los que nos traen la teoría del discurso, define el discurso como el lenguaje en uso considerado como una forma práctica social y al análisis del discurso como el análisis de los textos hablados o escritos, ¿sí? Que operan dentro de una práctica sociocultural. Alrededor de las características del ACD ya mencionadas y de su particular interés por estudiar el cambio social en las sociedades contemporáneas, ¿sí? Five Clones, lo voy a poner así, va a proponer un modelo teórico de tres dimensiones, ¿sí? Para pensar el discurso y analizar sobre el discurso. Este modelo tridimensional consiste en conceptualizar y analizar cualquier evento discursivo en términos de tres facetas o dimensiones como un texto, pieza de lenguaje escrita o hablada, como un caso de práctica discursiva que involucra los procesos de producción e interpretación de textos y como una parte social en términos del marco situacional e institucional del evento discursivo, ¿sí? Quiere decir que, o sea, un gran ejemplo de este discurso es, como les decía, compañeros, en los hijos puede ser en el hogar, como también en el diario vivir de todos nosotros, que si nos damos cuenta, es algo que utilizamos todos los días, bien sea en nuestra casa, como mencionaba el compañero, en nuestro trabajo, ¿sí? Ejemplo, una persona que se dedique a las ventas, eh, da un discurso o maneja un discurso sobre un producto que quiere vender y que quiere llegar, que llegó nuevo al mercado, ¿sí? Entonces, se maneja, siempre el discurso lo manejamos en la vida diaria, ¿sí? En lo político, pues, es
los aspirantes lo emplean para buscar votos de la comunidad. Entonces es algo que diariamente utiliza el ser humano mediante, en torno a la comunicación, ¿sí? Y pues ya hay ciertas personas que escogen esto para ejercer pues un poder y una dominación sobre este discurso o con este discurso. Listo, Lohana, muchas gracias. Así es, pues, esta analogía con la práctica social que se ve, digamos, en el dominio del discurso a través de procesos, por ejemplo, electorales, es muy común encontrar un énfasis retórico o un uso de metáforas o narrativas en base, por ejemplo, a la construcción de paz total, seguridad ciudadana, desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida, ¿sí? Son palabras o es un discurso retórico con un gran énfasis como en generar un sentimiento, despertar un sentimiento digamos, de esperanza en la ciudadanía cuando se trata, por ejemplo, de campañas electorales. Em, ¿Quién más nos puede colaborar con complementar esta idea? Listo, como lo mencionaba mi compañero, definitivamente este análisis crítico, perdón, pone en manifiesto los componentes ideológicos como lo son los políticos, pues ya que sabemos que básicamente se maneja un discurso dominante para efectivamente atraer la atención para sus campañas políticas. Eh, También manejan pues claramente un lenguaje que refleja y manifiesta aquellas relaciones de poder y desigualdad, donde posiblemente podemos identificar que algunos grupos son marginados, otros de cierta manera son favorecidos. Esto también nos permite entender que pues, los discursos apoyan el mantenimiento y promueven un cambio social. Así es. Y este tema, por ejemplo, que nombras al final de cambio social, es por ejemplo, parte, o gran parte del discurso y la retórica, por ejemplo, en las discursos que escuchamos del Parlamento, el Senado, sí, el Senado, del Congreso, donde para lograr generar políticas públicas a través de leyes o proyectos de ley, pues se tiene que asociar la norma que se está intentando aprobar con aspectos como cambio social, justicia social, derechos humanos, ¿sí? Mejoramiento de calidad de vida. Esta es la forma de lograr que a través del discurso, pues los políticos o los agentes interesados en generar esa comunicación asertiva y a la vez llegar y generar un sentimiento en la ciudadanía, pues es lo que intentan hacer para persuadir, básicamente es eso. Eh, pues en conclusión, podemos tener claro que el análisis crítico del discurso nos ofrece herramientas valiosas para lograr desentrañar, como tener como más herramientas para lograr acceder a la complejidad de los discursos, bien sea a nivel de texto, elementos simbólicos y demás que podemos encontrar en nuestro diario vivir. Y una de las cosas que antes de terminar me gustaría aterrizar acá y que todos tenemos aquí a través del ejercicio de la fase 3 y es cómo identificamos a través del análisis crítico del discurso esos elementos ideológicos dominantes en cada uno de esos grupos sociales, grupos comunitarios que abordamos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, el grupo comunitario dedicado a la protección del medio ambiente, pues me pareció muy interesante ver que el elemento dominante está caracterizado por el énfasis en lo moral, el compromiso individual. Y a su vez también podemos ver las debilidades en el discurso o ciertos elementos que no están tan inmersos como por ejemplo la falta de asociación con otras instituciones, de pronto
llegar a incidir en políticas públicas como grupo comunitario, ¿sí? Lo que quizá, por ejemplo, algunos grupos como las juntas de acción comunal sí intentan tener acceso, llegar a un consejo de una alcaldía, incidir en las decisiones sobre su territorio, y para ello tienen que también tener un dominio del discurso en su barrio, en su comunidad, para poder tener el apoyo y pues lograr sus cometidos a nivel social y político. Yo creo que eso es todo. Les agradezco mucho por cada una de sus palabras, su participación, y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz Gracias. noche.